experiencia, o sea, algo como una paradoja, y entonces lo que hago es vender lo que más me gusta, que es la radio. Yo creo mucho en la radio, me parece que es un soporte con una alta fidelización por parte del oyente, que el oyente se siente muy identificado y que las campañas publicitarias en radio funcionan. La vinculación que consigue el oyente a través de los prescriptores de los programas de radio, la credibilidad que tiene la radio es muy interesante, y me parece que hay formatos publicitarios en radio que hacen que sea mucho más rico que otros soportes, que la televisión, o que, aunque falte la parte visual, pero tienes la parte de imaginación, ¿no? Entonces, la radio es lo que más me gusta, y lo que hago es vender lo que más me gusta, que es la radio. Bueno, pues, ¿mantienes alguna relación profesional con los periodistas que trabajan en este medio? Sí, lo que hacemos es que cuando queremos que una campaña sea una campaña publicitaria, el anunciante nos pide que sea algo especial y que, por ejemplo, pues se haga menciones o un patrocinio o algo diferente. Mantenemos reuniones a 3 bandas, o sea, el anunciante, los locutores, los periodistas, y que hacen esos programas y que pueden hacer esa publicidad, porque en la cadena SER, en ese sentido, es bastante seria en el caso, por ejemplo, de sus programas más importantes, el Hoy por Hoy, La Ventana, A Vivir que son 2 días, Hora 25, etcétera, porque los periodistas que hacen esos programas no pueden prescribir publicidad, no pueden hacer publicidad, pero siempre todos los programas tienen figuras comerciales o locutores comerciales que sí pueden hacer esas menciones. Entonces, lo que hacemos es reuniones a 3 bandas. Nosotros como soporte, como la parte comercial, el periodista comercial o el redactor comercial que puede hacer esa publicidad, y el anunciante o la central de medios. De esa manera hacemos que la campaña pues tenga un sentido, con un briefing muy bien explicado por parte del anunciante. Nosotros conseguimos que esa campaña esté bien perfilada para que el oyente lo perciba como lo necesita. Bueno, la siguiente pregunta es que si nos podría dar su opinión sobre la orientación que tomará la publicidad en un futuro, y si cree que la gente se deja llevar mucho por esta publicidad. Bueno, la importancia de la publicidad depende del soporte, ha ido cambiando, cada vez está todo más segmentado. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, en que cuando solamente existía 1 o 2 canales de televisión, la publicidad que saliera por esos 2 canales tenía más importancia, llegaba a más gente, y por tanto una campaña publicitaria podía llegar a tener más repercusión. Ahora mismo el mercado está muy segmentado. En el caso, por ejemplo, de la televisión, con la TDT hay muchísimos canales de televisión, ya los índices de audiencia o de SER que se tenían anteriormente no se pueden conseguir, o sea, un 15-18% hoy en día, o 20%, es un gran logro, ¿no? Entonces, esta segmentación ha hecho que haya cambiado mucho la forma de plantear la publicidad, cada vez tiene que ser más creativa. En el caso de la radio, que es un medio más tradicional, más convencional y que ha cambiado menos, nuestros formatos los hemos ido adaptando, pero no hemos tenido un corte o un cambio del espectro del soporte tan importante como la televisión. Entonces, yo creo que lo que sí, desde luego, y sigue creciendo, y es el soporte que más crece, es Internet, y esto tiene que seguir siendo así. La prensa en papel va a cambiar. De aquí a 10 años yo creo que está previsto que, bueno, va a cambiar paulatinamente, pero lo más seguro es que solamente quede prensa de fin de semana, y luego, bueno, porque será, o sea, el papel cada vez va siendo más caro y hay menos gente dispuesta a comprarlo teniendo Internet, ¿no? Pero en la radio no creemos que esto vaya a ocurrir. Seguimos teniendo oyentes muy fieles. En España hay 4 cadenas generalistas importantes, que sería Cadena COPE, Onda Cero, Cadena SER y Punto Radio, y en esas cadenas se divide la audiencia. Nosotros, evidentemente, por audiencia conseguimos tener más ingresos publicitarios que el resto, porque tenemos 4 millones de oyentes, 4,5 millones. Entonces, esto hace que
estemos muy pendientes de cómo tratan nuestros competidores la publicidad, pero nosotros en ese sentido somos, yo creo que bastante más pioneros. No consideramos, o sea, en radio considero que no va a cambiar en prensa sí, en internet es el que mayor crecimiento tiene y televisión es la que está más segmentada, con lo cual lo tiene bastante más complicado. ¿No acabará desapareciendo la prensa en papel? La prensa en papel yo creo que acabará desapareciendo, sí. Será un artículo para pocas personas, que costará mucho más dinero, porque las tiradas que se están haciendo ahora cada vez se irá demostrando que son menos rentables. ¿Existe diferencia entre la publicidad de radio y televisión con la de los periódicos? Sí, mucho. En la publicidad en radio falta la parte visual. Nosotros tenemos que ser mucho más creativos para que con el sonido consigamos evocar emociones y que la gente imagine lo que tratamos de transmitirle. Entonces, tenemos la obligación de ser mucho más creativos. En España ha habido un error bastante importante en cuanto a la publicidad en radio, y es que los anunciantes o las centrales de medios directamente pasaban el audio del spot de televisión, el audio tal cual lo pasaban a radio, y la radio hay que cuidarla más, hay que ser más creativo. Si es una campaña que ha sido muy fuerte en televisión, pues es verdad que te puedes, o sea, en cuanto lo oyes en radio sabes de qué producto se trata, pero se nota cuando una campaña de radio está hecha específicamente para la radio. En ese sentido hay agencias o centrales de medios que lo cuidan muchísimo más. En el caso de este año, por ejemplo, en el caso de los premios Ondas, el premio a la creatividad en radio se le ha otorgado a Bancaja por la campaña Jóvenes Emprendedores, porque en ese sentido para radio se han hecho menciones. Nosotros en Andaya y en Atrévete, en Andaya de 40 principales y en Atrévete de Cadena Dial, se han hecho menciones con guiones específicos para radio. Y eso se nota, y eso se valora, y eso se premia. Entonces hay mucha diferencia. Nosotros tenemos que, lo que comentaba, ser más creativos y pensar que al faltar la parte visual de la televisión y la parte visual de la prensa, tenemos que ofrecer otros estímulos al oyente para que imagine lo que le estamos intentando transmitir. Y, por ejemplo, con un pequeño presupuesto se puede crear publicidad. Sí, la radio requiere menor presupuesto que la televisión, bastante menos. Lo curioso de la radio es que somos el segundo medio en audiencia, el segundo soporte después de la televisión en audiencia en España, y el cuarto en inversión publicitaria. O sea, pese a ser el segundo más visto o más escuchado por la audiencia española, somos el cuarto en inversión. Entonces, hay anunciantes que son muy de televisión, que consideran que su producto es muy visual y que la radio no les puede aportar ese valor añadido que tiene la televisión. Pero cuando han probado, por ejemplo, el sector de consumo, de gran consumo, pues de productos de limpieza, o bueno, cuando han hecho pruebas con nosotros, por ejemplo, hay una campaña que funcionó fenomenal, que fue unas cremas y unos productos de Chanel, que es un anunciante muy de televisión y de revistas especializadas, y quedó muy contento con la radio. O sea, cuando un anunciante prueba la radio y nos deja ser creativos y hacer formatos diferentes, acaban quedando muy satisfechos. Y por último, ¿nos podría decir si la publicidad es veraz, honesta y leal? La publicidad, por ley, tiene que lo que se transmite a través de la publicidad, por ley tiene que ser cierto. Siempre puede haber triquiñuelas, o puede haber pues algún atajo para ponderar o valorar más lo importante de un producto y ocultar los defectos que pueda tener, pero lo que se diga tiene que ser veraz. Yo creo que sobre todo cuando un prescriptor, cuando un locutor comercial hace una mención sobre un producto, tiene que creer en ello también, y eso se transmite a través de la radio. El oyente sabe o intuye si la persona que está haciendo una mención sobre un producto cree en ello o no, y es
una gran parte de la importancia que tiene o de que funcione la publicidad. Entonces yo creo que siempre tiene que ser veraz y honesta. Se dan casos en los que puede que no sea así, pero por ley lo que se dice en un anuncio tiene que ser cierto. Bueno, pues muchas gracias por Nada. dedicarnos tu tiempo. Gracias a vosotros. Y nos puedes seguir en nuestro podcast. Muy bien, perfecto, así lo haré.